Primera de Reyes, el capítulo 22, y estaremos leyendo los primeros 4 versos. Primera de Reyes, el capítulo 22, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, el capítulo 22, y estaremos leyendo versículos del 1 al 4. Ahora sí les voy a pedir, y les pido de favor, no les voy a tener mucho tiempo, el mensaje en realidad no es largo, pero por favor no salgan, a menos que sea una emergencia, no salga. Y si tiene que salir, obviamente, hágalo lo más discreto para no distraer. Y le pido de favor que si tiene uno pequeño por ahí que está un poquito intranquilo en la oración, llévelo atrás. Yo no quisiera que el Señor no pudiera obrar en la vida de un joven por culpa de un niño o de una distracción. Si en este momento, si hay alguien atrás que ya salió y quiere llegar a su asiento, hágalo mientras estamos leyendo la Biblia y mientras oremos. Pero una vez yo empiece a predicar, les pido de favor, y espero me perdonen por este atrevimiento, pero que no se mueva a menos que sea de emergencia, para no distraer y dejar que el Espíritu Santo entonces pueda obrar. Primera de Reyes, capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo? Pero dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Uno de los mejores predicadores del siglo XX lo fue un hombre llamado Hyman Appleman, un judío convertido quien nació en Rusia y emigró a los Estados Unidos en el 1914. Él estudió en 2 de las mejores universidades de aquí de Estados Unidos y recibió su licencia de abogacía. Pero dentro de él sabía que algo le hacía falta. Finalmente, una noche, después de haber hablado con un predicador por más de 9 horas, él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Su vida cambió radicalmente. Y les envió un telegrama a sus padres judíos ortodoxos diciéndoles: soy cristiano, he aceptado a Cristo, he sido bautizado, me he unido a la iglesia y estoy orando por ustedes. Un día después de haber predicado un domingo en la iglesia, donde él fue salvo, recibió un telegrama de su papá que decía: tu mamá está enferma, se está muriendo, por favor regresa a casa. Inmediatamente Hyman Appleman hizo los planes de viajar a su casa, y cuando llegó quedó bien sorprendido con lo que se encontró. El precio a pagar por pararse solo. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, vengo ante tu presencia humildemente, reconociendo que sin ti yo no puedo hacer nada, y Señor, te necesito más que nunca. Te suplico, mi Dios, que en esta noche tú obres. Hemos escuchado predicaciones excelentes, pero Señor, no estamos aquí para tratar de impresionar a nadie. Ese no es nuestro objetivo. Queremos que el mensaje venga de ti.
Que la voz apacible de tu Santo Espíritu penetre corazones, por más duros que estén, y que hables. Y Señor, que respondan esos que deben responder. Señor, yo soy el primero que reconozco que no soy digno de estar aquí parado, y te pido que me perdones. Y sé, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Señor, esta conferencia ha sido planeada, trabajada, se ha orado, se ha ayunado, se ha invertido, no para tener simplemente diversión, pero es para que vidas sean cambiadas. Y Señor, si tú has de venir pronto, necesitamos un avivamiento. Por favor, Señor, danos en esta noche jóvenes dispuestos a pagar el precio por pararse solos. No será fácil, cada vez se pone más difícil. Pero Señor, necesitamos pagar el precio. Dame jóvenes esta noche dispuestos a pagar el precio. Yo te lo pido humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quiero introducirles en esta noche a un hombre de quien no se dice mucho, pero fue uno de los profetas de Dios de más impacto. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para levantar la nación hebrea, la nación que Dios por su gracia escogió para traernos el Salvador, traernos su palabra y eventualmente traernos la iglesia. Dios tenía en mente que toda nación del mundo entero supiera que Él es el único Dios verdadero. Y Él necesitaba una nación que se encargara de demostrarle a todas las naciones que Él es el único Dios verdadero, y por su gracia Él escogió a la nación de Israel. La comenzó con Abraham cuando fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos. Dios le prometió a Abraham que de su simiente Él iba a levantar una nación, y le dijo: cuenta las estrellas, cuenta la arena, a ver si puedes, así será tu descendencia. Isaac fue el hijo de promesa. De Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. José fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, y después de él revelarse a sus hermanos, se trajo a la familia para Egipto. 70 de ellos entraron a Egipto, pero estuvieron 400 años ahí. Y en esos 400 años, esos 70 se multiplicaron a 3 millones. Y se convirtió en la congregación de Israel. Por medio de Moisés, Dios sacó a Israel de Egipto y los lleva al monte de Dios, donde les da la ley y hace pacto con ellos. Cuando Dios hace pacto con ellos, les dice: yo soy Jehová tu Dios. Y lo primero que le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo te saqué de Egipto. Pero la nación de Israel no fue fiel a Dios. Y después de dar vueltas en el desierto por 40 años,
por medio de Josué, entraron a la tierra prometida, dividieron la tierra prometida y vino el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue el peor tiempo de la nación, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. El último de los jueces fue Samuel. Antes de que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Él fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Él fue el eslabón que sacó a Israel de ese periodo de anarquía y lo llevó al periodo de los reyes. Pero Dios tenía en mente escoger el rey. Pero el pueblo se le adelantó. La nación de Israel no tenía rey. Por eso era que todo el mundo peleaba contra ellos, porque los veían indefensos. Pero Dios quería que ellos le mostraran a todas las naciones que Dios era su rey. Ellos pidieron rey. Queremos un rey. Tú estás viejo, te vas a morir y no queremos que tus hijos gobiernen. Queremos un rey. Y escogieron a Saúl. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Después de Saúl vino David, el varón conforme al corazón de Dios. Después de David vino Salomón. Salomón construyó el templo, una maravilla que si hoy estuviera sería una de las maravillas del mundo. Después de Salomón vino Roboam, y bajo Roboam el reino se divide. Se divide entre el norte, la nación de Israel, con Samaria su capital, y el sur, la nación de Judá, con Jerusalén su capital. Y aquí es cuando encontramos que Acab era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá. Los reyes de Israel fueron los que más problemas le dieron a Dios. Fueron los reyes que llevaron a la nación a la idolatría, especialmente Acab. Acab estaba casado con esa mujer mala llamada Jezabel. Y ellos tenían profetas, Baal, Acera, que era la profeta o la diosa de Jezabel. Los reyes de Judá, algunos fueron malos, pero la mayoría de ellos trajeron avivamiento. Ezequías, Josías, Joás. Ahora tenemos aquí al rey Acab, el rey del norte de la nación. Y él reúne, dice la Biblia, a sus profetas y llama a Josafat a que venga a la reunión. Y él le dice a sus profetas, a sus siervos, Israel, Acab le dice: llevamos 3 años sin pelear con Siria. Y esa gente tiene a Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una colina estratégica para la guerra. Quien tenía esa colina mayormente ganaba la guerra. Y él dijo: esa colina nos pertenece a nosotros y nosotros no se las hemos quitado a los sirios. Y entonces él le dice a Josafat: ¿te unes conmigo para pelear contra los sirios y quitarles a Ramot de Galaad? Y Josafat le dice: pues yo soy como tú, y tu gente es como mi gente, y tus caballos son como mis caballos. Claro. Ahí continuamos en el verso 4, en el verso 5, donde Josafat le dice al rey Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat era más inclinado a consultar a Dios, y él le dice a Acab: yo prefiero que tú te asegures de que esto viene de Dios. El rey de Israel reunió a los profetas, verso 6, 400 hombres,
y les pregunta, ¿iré a la guerra? Ellos le dicen, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y Acab le dice a Josafat, mira, todos ellos dicen que sí. Pero a Josafat todavía como que no le convence. Y le dice en el verso 7, ¿hay aquí todavía un profeta de Jehová por el cual consultemos? Esos son tus profetas. Ellos, pero yo quiero a uno que verdaderamente es de Dios. Y mira lo que le dice el rey Acab. En el verso 8 dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo odio. I hate him. Yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, solamente el mal. Y Josafat le dice al rey, mira, no hablas así, no digas eso. Entonces el rey Acab en el verso 9 le dice al oficial, hey, ve a buscar a Micaías, tráelo. En el verso 10 el rey Acab y Josafat se sientan en su trono, y Sedequías en el verso 11 le dice al rey, mira, tú vas a liquidar a estos sirios. Él se hizo un cuerno de hierro, y así le dijo, con estos cuernos de hierro tú los vas a cornear a ellos. Y los demás profetas decían lo mismo. Entonces en el verso 13, el mensajero que fue a buscar a Micaías le dice a Micaías, mira, tuvieron una reunión allá y todos los profetas están unánimes en decirle al rey que vaya y pelee. Por favor, no causes controversia. Dile también lo mismo. Y Micaías le dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y yo no daría 2 pesetas por un predicador marioneta que se deja controlar por lo que la gente le dice. Y eso lo diré gratis para ustedes pastores aquí. Entonces llega al frente al rey, y Micaías, ahí el rey le pregunta en el verso 15, oye Micaías, ¿vamos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejamos? Y él le dice, sube, ve. Pero como que se lo dice, eso es lo que tú quieres oír. Ve, Dios te va a dar la victoria. Pero se lo está diciendo como quien dice. Y el rey le dice en el verso 16, ¿cuántas veces te he dicho y te he exigido que no me digas nada más que la verdad? Y entonces Micaías le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. En otras palabras, si quieres la verdad, vete a pelear para que tú veas que vas a pelear, vas a perder la guerra. Y entonces Acab le dice a Josafat en el verso 18, te lo dije, no te lo dije que ninguna cosa buena profetiza. I told you so. Siempre me profetiza mal. Micaías continúa diciéndole, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ahora Micaías le dice, mira, yo vi una visión donde Dios estaba sentado en su trono, y él le preguntó a esos que estaban a su derecha y a su izquierda, ¿quién puede ir y meterle en la cabeza a Acab que vaya y pelee por Ramot de Galaad para que pierda? Y en la visión la Biblia dice que un espíritu, en el verso 21, salió y se puso delante de Dios y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le pregunta, ¿de qué manera? Y en el verso 22 él dice, yo saldré
y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y lo conseguirás. Ve y pues y hazlo así. Y entonces en el versículo 24 a 23 dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha declarado el mal acerca de ti. Micaías le dice, ahora ya tú sabes por qué estos profetas tuyos te dijeron que fueras a pelear. Porque esos espíritus de mentira se lo puso Dios a ellos en su boca. Y la Biblia dice que entonces vino uno que llama Sedequías, burlándose del hombre de Dios, del profeta, le pegó en la mejilla, le dio una bofetada y le pregunta, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías le respondió, tú lo vas a ver un día, cuando estés corriendo como un cobarde, escondiéndote de casa en casa. A mí me encantan los predicadores que dicen las cosas como la vaca se come el pasto, sin pelo en la lengua. A Micaías lo metieron preso, pero se fueron a pelear. Y el rey Acab se disfrazó cobarde. Pero el rey de Siria le había dicho a sus capitanes, no peleen con nadie, búsquenme al rey, a ese es el que yo quiero. Y la Biblia dice que cuando agarraron a Josafat, que estaba disfrazado también, ellos pensaban que era el rey. Y él gritó, en otras palabras, hey, yo soy Josafat. Y como vieron que no era Acab, lo dejaron tranquilo. No encontraban a Josafat porque estaba disfrazado. Y uno de los soldados de Siria agarró el arco y la flecha y la tiró así como quien dice al azar. Tiró la flecha a ver a dónde cae. Dice la Biblia en el versículo 34, y un hombre disparó su arco a la aventura. Y mira cómo esa flecha fue guiada por Dios y dio al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, dale vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. La batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde se murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y la Biblia dice que después los perros vinieron y se lamieron la sangre de ese hombre malvado. Como Dios agarró esa flecha y la guió y se le metió por entre medio de la juntura de la armadura aquí en el hombro y mató al rey Acab. Jóvenes, la verdad muy a menudo tiene que pararse sola. Por lo tanto, aquellos que se paran por la verdad muy a menudo tienen que pararse solos. Hay pocas cosas en la vida cristiana tan importantes como aprender a pararse por Cristo, aun si tienes que pararte solo. El pararse solo es la herencia de aquellos que viven una vida superior. Yo tengo un mensaje que he titulado Parándome Solo. No sé si lo he predicado aquí, lo he predicado en algunas conferencias. Y en ese mensaje yo explico que hay 4 grupos de cristianos que van de lo que no son muy común a los que son menos comunes. Los que son raros a los que son más raros. 4 grupos. En este cuarto aquí están representados esos 4 grupos. El primer grupo es todos los que son salvos y lo saben. Para el mundo nosotros somos los raros. We are weird and different. They cannot understand why we go to a conference like this. They cannot understand why we go to church on Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. And why we take Saturday and we go soul winning. They cannot understand why we dress the way we dress. They cannot understand why we don't go to places like they do. Why don't we listen to the music? We are weird and different.
Ellos no entienden, somos raros. Todos los cristianos, y lo saben, ese es el primer grupo. Pero hay un grupo que es más raro todavía, y son los cristianos que son salvos y lo saben, y saben lo que creen. En este grupo, de este grupo que todos son salvos y lo saben, hay un grupo más raro que es el que es salvo y lo saben, y también tú sabes lo que crees. Porque hay algunos aquí que ni saben lo que creen. Tú sabes que eres salvo, pero si te preguntan algo, yo no sé, eso es lo que dice mi pastor. Yo no sé, eso es lo que dice mi papá. Tú no sabes lo que crees. Pero está el grupo que sabe lo que cree. Entonces hay otro grupo que es más raro todavía, y es el grupo que sabe que es salvo, sabe lo que cree, pero está dispuesto a pararse por lo que cree. Ese es el grupo que no solamente sabe y conoce la Biblia, sabe por qué nos cortamos el cabello los varones, porque algunos de ustedes muchachos parecen nenas. Lo primero que tú debes hacer es irte a casa y irte a un barbero. Don't go to a beautician, go to a barber. Y ve y córtate el pelo como un hombre. Pero aquí está el grupo que sabe lo que cree, sabe que el varón debe cortarse el cabello y está dispuesto a pararse y defenderlo. Sabe por qué la Biblia es la palabra de Dios y está dispuesto a pararse y defenderlo. Pero qué fácil es cuando tú te paras con alguien a tu lado y con varios a tu lado que creen igual que tú. No es fácil. Pero el grupo más raro es el grupo que es cristiano, lo sabe, sabe lo que cree, dispuesto a pararse por lo que cree, pero está el grupo que está dispuesto a pararse por lo que cree, aun cuando tú eres el único. Pablo dijo, en mi última defensa, todos me abandonaron. Pero no estuve solo. Cristo estuvo conmigo. El pastor Hernán Cortés tuvo un gran impacto en mi vida. Cuando mi papá mudó a mi familia de Bayamón a Levittown, Puerto Rico, el pastor Hernán Cortés fue un hombre que impactó mi vida. Yo nunca había oído un hombre predicar con una pasión y un fuego, con una convicción increíble, y ese fue en el momento cuando yo decidí que yo iba a ser un joven de convicción. Ahí fue en esa iglesia, en esos 4 años y medio que yo estuve viviendo en Levittown antes de irme al colegio, fue donde yo forjé mi vida. Ahí fue donde yo tomé convicciones. Ahí fue donde yo me aseguré de que yo iba a ser alguien que no solamente iba a ser salvo y saberlo, pero iba a ser salvo, saberlo y saber lo que creo, pero no solamente saber lo que creo, pero dispuesto a pararme por lo que creo y aún también pararme si era necesario hacerlo solo. Y lo tuve que hacer. No pasó mucho tiempo cuando yo me di cuenta que cuando una persona tiene convicciones, no todo el mundo se junta contigo. Yo comencé a darme cuenta de que mis convicciones me hicieron estar solo muchas veces. No fui dejado solo por los jóvenes incrédulos. Fui dejado solo por los jóvenes de mi iglesia que iban a mi escuela, pero no querían juntarse conmigo. La razón por qué jóvenes no toman una posición firme es porque no es fácil pararse solo. It's not easy. There is a price to pay. And not everybody's willing to pay that price. Tú estás viendo al pastor Dani, un hombre de casi 60 años, y es conocido por predicar duro en contra del pecado y tremendas convicciones. Yo quiero recordarte que yo empecé esto cuando tenía 13 años. A los 13, 14, 15 años, allá en Puerto Rico, en la bahía de San Juan, hay una lancha que cruza la bahía de Cataño, donde yo vivía ahí cerca de Cataño, en Levittown, hasta San Juan.
Y todos los veranos yo me iba con mi Biblia, me compraba un rollo de dimes de $5, costaba 10 centavos el pasaje a dime. Y a la edad de 13, 14 y 15 años, yo esperaba que la gente se subiera a la lancha. Cuando ya la lancha iba a salir, yo pagaba mis 10 centavos, subía a la lancha salía, me paraba y comenzaba a predicar. Y nadie se podía ir. Talking about captive audience. Todos los jueves a las 11:30 de la mañana, el hermano Efraín Rosa, diácono de la iglesia, venía a la escuela con su carro y unos altoparlantes encima de la capota conectadas a la batería. Y todos los jueves yo me paraba frente a la escuela a las 11:30, una high school de casi 2,000 estudiantes. Y ahí yo predicaba. Yo veía parejas que se chupeteaban ahí en las paredes de la escuela, y ahí mismo yo predicaba y decía: la paga del pecado es muerte, la paga de ustedes que se besan es la buena. Yo sacaba cosas de la Biblia que ni Dios había escrito. Muchas veces fui amenazado. Ninguno de los jóvenes se paraba a veces al lado mío. Yo no estoy vanagloriándome, no fue por mi propia fuerza, estoy diciendo que la realidad. Pero una de las verdades que yo aprendí más importantes de la vida cristiana es que Dios verdaderamente ayuda a esos que se paran por Él, aun cuando lo tienen que hacer solos. Jóvenes cristianos, no somos mejores que los demás. We're not better than the world. La diferencia de nosotros es que nosotros por su gracia hemos sido rescatados. Pero los cristianos son personas que si quieren vivir para Dios tienen que vivir en un mundo al revés. Vivir como cristianos en este mundo no es fácil. Y si tienes alguna devoción, si tienes alguna pasión para Dios, no vas a ser muy popular en este mundo. Es imposible que vivamos en este mundo y ser aceptados por el mundo viviendo para Cristo. No es posible. You cannot live for Christ and the world at the same time. It is impossible. You have to understand. You got to make a choice. Tú no vas a poder ser popular con el mundo si quieres vivir para el Señor. It doesn't work that way. Por eso es que ustedes, pastores y pastores de jóvenes, por favor y por el amor de Dios, los jóvenes no necesitan que tú tengas un departamento de jóvenes mundanos. No necesitan que tú les proveas a ellos lo mismo que el mundo les provee. Porque es imposible vivir para Cristo y para el mundo a la misma vez. Lo que me ayudó a mí a pararme por el Señor desde mi juventud fue lo que yo aprendí, que es lo que quiero compartir con ustedes, especialmente ustedes jóvenes. I want to share what I learned. Hay ciertas cosas que cuando te paras solo tienes que esperar a que sucedan. You need to expect this. There is a price to pay. I'm not going to lie to you. No los voy a engañar. I'm going to tell you the honest, simple truth. If you're going to make a choice tonight that you're going to stand for Christ, then I'm going to tell you exactly what to expect. You're not going to come into this thinking that it's going to be a bed of roses. No va a ser una cama de rosas. Si tú vas a ser una joven en tu iglesia, que vas a ser piadosa, pura y de corazón para Dios, te voy a decir lo que vas a tener que esperar. Si vas a ser un joven que quieres amar a Dios y servirle a Él, te voy a decir lo que vas a esperar. I'm not going to deceive you. No te voy a engañar. I'm going to tell you the truth, and I'm telling you, este mensaje no es para todos, pero es para aquellos que quieren pagar el precio. Número uno, espera que te odien. Expect to be hated.
En el verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. I hate him. Espera no caerle bien a tus compañeros. Espera que hablen mal de ti. Yes, they're going to talk about you. Yes, they're going to mock you. They're going to make fun of you. Yes. Yes, lo más probable es que te vas a tener que sentar solo o sola en la iglesia. Sí, lo más probable es que no te van a invitar a sus fiestas. No todo el mundo te va a odiar. Hay algunos que te van a amar. Cristo estará a tu lado. Pero espera que haya personas que te odien, que tú no les caigas bien. Asegúrate de que te odien por tu posición y no por tu indisposición. Don't be a snob. Don't be a too goody two shoes. No te portes como un presumido. Pero cuando te paras por Cristo, espéralo. Espéralo que cuando salgas de esta conferencia y llegues a tu iglesia y comiences a servir al Señor, va donde tu pastor y tú le dices: preacher, I want you to use me. I made a decision in Tinaja that I'm going to stand. And I don't care what happens, I'll pay the price. Ok, tu pastor va a estar contento. Tal vez tus padres, tal vez no. A lo mejor tus padres son los primeros que te tiran a la basura. A lo mejor son ellos que te dirán: no seas tan exagerado. ¿Tú me quieres decir a mí, hija, que te vas a vestir como una monja? ¿Tú me quieres decir a mí, mi hijo, que te vas a cortar el pelo, que pareces que vas a ir a los Marine Corps? ¿No crees que estás siendo muy exagerado? Espera que te aborrezcan. Espera que se burlen de ti. Pararse solo no es que seas terco. It's not being stubborn. Y pelees por tus derechos. That's not it. Pararse solo es cuando te paras porque los derechos de Dios han sido violados. Porque tú defiendes lo que Dios dice. Eso fue una de las razones por qué Dios llamó a David un joven conforme a su corazón. Did you know that? ¿Sabías tú que el único en la Biblia de quien se dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios es David? Y fue Dios quien se lo dijo. Fue Dios el que se lo dijo a Samuel. Y cuando Samuel se lo dijo a Saúl, ni Samuel sabía de quién estaba hablando. Tú lees la Biblia hasta 1 de Samuel 13. Y si tú no sabes nada de la Biblia y llegas al verso 14 y lees cuando Samuel le dice a Saúl: Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Si tú no supieras nada de la Biblia, tú dirías: who is that? I wonder who that is. Ni Samuel sabía. Pero algo hizo que Dios lo llamara un varón conforme a su corazón. Y David lo que tenía eran 15 años y era un pastorcito de ovejas. Pero él tenía un corazón para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque mientras el pueblo allá, el ejército, estaban allá con el rabo entre las patas y no querían pelear contra Goliat, y el mismo rey Saúl, que era el más alto de todos, que era el que Goliat quería, cuando él decía: denme un hombre, él estaba pidiendo por Saúl. Y él no quería ir. David se levantó y le dijo a esa gente: ven acá, ¿y quién se cree este grandulón que tiene el derecho de blasfemar el nombre de mi Dios? David estaba dispuesto a defender la reputación de Dios. Y no es que Dios necesita que lo defendamos, pero a Dios le encanta ver a alguien que se para por él.
Moisés fue uno que no fue muy popular. Daniel fue uno que no fue muy popular. Jeremías fue uno que no fue muy popular. Esteban lo apedrearon cuando vieron su cara como la cara de un ángel. Lo odiaban tanto que crujían los dientes, y mientras lo apedreaban, Esteban dijo: veo a los cielos abiertos y ahí parado a la diestra de Dios está el Señor Jesús. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Decide que si te paras por Cristo, entiende que te van a odiar, entiende que se van a mofar de ti, entiende que se van a burlar, se van a reír. It's not easy. Cuando yo me iba a graduar de la high school, when I was going to graduate from high school, yo tenía 17 años, una clase de 300 jóvenes. Todo el mundo sabía que yo era el cristiano. Se reían de mí, me llamaban el aleluya, el pastorcito, me ponían cosas en la Biblia, se reían de mí cuando yo predicaba. Yo llevaba la Biblia todo el tiempo, la llevaba de tal manera que todo el mundo la viera. Todo el mundo sabía que yo era cristiano, yo me di a conocer. Y cuando tuvimos una reunión con todos los jóvenes que estaban a graduarse, el presidente de la clase, un muchacho llamado Enrique, que era de mi salón hogar, se paró en la tarima y le anunció a todos los estudiantes: jóvenes, la graduación de nosotros ha sido planeada para el domingo tal y tal, a las 10 de la mañana, en el centro de convenciones en el condado Puerto Rico. ¿Hay alguien aquí que no pueda ir a la graduación, que no pueda asistir en esa fecha? Él preguntó. Pues yo levanté la mano. Todavía recuerdo cuando Enrique me vio, hizo y dijo: Dani, ¿por qué tú no puedes ir? Yo me puse de pie y le dije: es que los domingos yo voy a la iglesia. Y todo el mundo se echó a reír. Mira, los boricuas no tienen pelo en la lengua y esos son crueles con las bromas. Y empezaron: ¡ay! Mira, oye, que tú no te vas a hacer más santo por faltar o menos santo. Mira, aleluya, oye, voy, que mire, no quiere ir a la grabación porque tiene que ir a la clase dominical. Y ríe que te ríe. Y para un muchacho de 17 años, that's not easy. Y especialmente cuando hay muchachas. Let's face it, fellas. That's not easy. A mí se me querían salir las lágrimas. Y ahí estuve yo parado, aguantando la burla hasta que un maestro se paró y cayó a los muchachos. Y entonces, cuando se cayó todo el mundo, yo le dije a los jóvenes: compañeros, les felicito por su logro y espero que les vaya bien y disfruten su graduación. Yo no estoy diciendo que la cambien. Él preguntó quién no podía ir, y yo dije: ¿por qué? Yo he estado yendo a la iglesia desde que nací, es una convicción, y yo respeto lo que ustedes creen. Solamente les pido que respeten lo que yo creo, no que estén de acuerdo. Está bien, vayan, gradúense, disfruten. Yo recojo mi diploma el lunes, no hay problema, yo no me voy a enojar, pero yo el domingo a las 10 de la mañana estaré en mi iglesia. Y me senté. Yo no sabía lo que iban a hacer, pero cambiaron la graduación para el sábado. Espérame. Se van a reír. Número 2, espera que alguien te necesite y te respete. Now, sígueme. What is the price? ¿Qué tengo yo que esperar? Bueno, pues espera que en un momento dado alguien te necesite y te respete. En el verso 9, el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías. Aún después que él dijo que lo odiaba. Acab odiaba a Micaías, pero aún así lo manda a buscar.
Los demás profetas estaban ahí, pero Acab quería que Micaías viniera. ¿Por qué? Escucha por qué. Porque el hombre de Dios siempre tendrá el mensaje de Dios para aquellos que necesitan consejos y dirección en la vida. Y todo el mundo en algún momento necesita palabra de Dios. Y tienen que encontrar a alguien que camina con Dios, que se las dé. Y cuando alguien necesita dirección espiritual, ¿a quién vas? Yo te pudiera decir aquí por media hora de gente que se reían de mis predicaciones. Gente que me consideraban un exagerado y que tenían tacos al pastor Dani cuando salían de la iglesia. Y muchos de ellos ahora me buscan, pastor, lo necesitamos. Y no lo estoy sacando en cara. Es que el hecho es la realidad, es la realidad. Cuando la gente necesita consejo espiritual, al que llaman es al hombre de Dios. Cuando una persona se para por lo que es correcto, será odiado por muchos. Pero muchas veces aún esos que lo odian, lo respetarán. Y en unos casos lo necesitarán. Cuando te paras solo, espera ser odiado, pero también espera ser necesitado y respetado. Y es imposible hablar de este tema sin pensar en Daniel el profeta, que cuando él estaba en el reino allá con Nabucodonosor, en el capítulo 2 le interpretó el sueño al rey. En el capítulo 4 le interpretó el sueño al rey otra vez. En el capítulo 5 le interpretó la escritura en la pared al nieto del rey. En el capítulo 6 el Señor le dio la victoria sobre los leones. Todo empezó en el capítulo 1 cuando él dijo: no me voy a contaminar. ¿Dónde están los muchachos esta noche que se van a parar y dicen: that's it, I'm through playing around, I'm going to stand for God, I don't care what everybody does, what everybody says? ¿Dónde están las muchachas esta noche que van a irse a la casa y van a regresar a la iglesia y le vas a decir a esa amiga tuya: ¿sabes qué? En Tinaja yo hice una decisión y quiero que sepas que mi decisión es que voy a vivir para Cristo. Si estás conmigo, bien. Si no te gusta, no es que yo no quiera ser tu amiga, pero si tú haces cosas que a Cristo no le agradan, no me voy a juntar contigo. It takes courage. Not everybody can do it. No todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué más puedes esperar? Espera sentirte bien porque hiciste lo correcto. Y sí, hay una recompensa en hacer lo correcto, y la recompensa de hacer lo correcto es hacer lo correcto. No esperes que te aplaudan, porque no te van a aplaudir. A veces te van a reconocer, and that's good. Pero la recompensa de hacer lo correcto es hacer lo correcto. I lost my power. La recompensa de hacer lo correcto es hacer lo correcto. Y no hay un sentir como el sentir de saber que hiciste lo correcto aun cuando los demás se fueron en tu contra. Una de las historias favoritas mías es la historia de un hombre marino llamado James Rushing. Listen to the story. James Rushing fue un marino que estuvo en la marina 2 años, la mayoría del tiempo en el Pacífico. No había habido una guerra entre los Estados Unidos y otro país, pero el tiempo que él estuvo en la marina, él tuvo que enfrentar una batalla no igual a otra. Había sido una batalla en contra de la soledad, el orgullo y los deseos de la carne. Por naturaleza, él no era una persona que le gustaba estar solo, sino más bien sociable y muy amigable. La clase de persona que le gustaba estar en medio de la diversión, de los chistes y del entretenimiento.
Pero la clase de diversión y de risa, de entretenimiento dentro del barco era muy diferente al del que estaba él acostumbrado a tener en su casa con sus amigos, sus familiares y hermanos de la iglesia. Era un entretenimiento oscuro, de mal sabor y de olor, y mucho era de doble sentido y sensual. Él se dio cuenta rápido que la reputación que tenían los marinos en la base y en el barco era de verdad una realidad y un hecho. Él era uno de los pocos que no regresaba a las barracas borracho o enfermo con alguna enfermedad causada por la vida desenfrenada. Él también se dio cuenta que cualquiera que no seguía esa clase de vida era abandonado y muchas veces ridiculizado. Él tenía una buena relación con sus compañeros en los tiempos de cumplir con sus deberes, pero no participaba en sus actividades ni en su conducta de tomadera, de droga, pornografía e inmoralidad que ellos practicaban de noches y en sus tiempos libres. Él fue etiquetado como un nene de mama's boy, un pastorcito o diácono, o a good boy, a good Christian boy, el nene bueno. Cuando la embarcación salía a los puertos de Manila o de Tokio o de Sydney, él decidía quedarse a bordo estudiando su Biblia o escribiendo cartas en lugar de salir a las cantinas o a las barras o a los salones de bailes o como muchos de sus amigos hacían, a buscar muchachas para pasar la noche con ellas. Por 2 largos años, él tuvo que soportar la burla y los apodos que le daban por él no compartir con ellos en sus actividades. Ahora su tiempo con la marina había llegado a su fin, y mientras él bajaba por la rampa, por última vez con su mochila en su espalda, bajaba con sentimientos de alivio y de lamento a la misma vez. Alivio porque por fin se acabó de tener que soportar las órdenes de sus superiores. Pero lamento porque tal vez él no tuvo la victoria que él pensaba debió haber tenido en contra de todas las tentaciones a bordo del barco. Todos sus compañeros sabían lo que él creía, pero él tuvo que admitir que de vez en cuando fue débil y que tal vez mostró una sonrisa a un chiste indebido, o que volteó su mirada a una muchacha mal vestida, y tal vez sus compañeros pensaban que él era uno de esos religiosos hipócritas. Mientras bajaba la rampa, algunos comenzaron a despedirse de James, y él amablemente le respondía despidiéndose de ellos. Y entonces Bill Johnson comenzó a despedirse. El hombre que tal vez más burla y escarnio le causó a James por haberse parado firme esos 2 años. ¡Hey, pastorcito!, le dijo Bill. Nos vemos un día. We'll see you someday. James saludó con su mano, un saludo de despedida, y continuó bajando la rampa hasta que llegó abajo y comenzó a ir en dirección a la estación de camiones, cuando de repente la voz de Bill se volvió a escuchar en el aire. ¡Hey, James! ¡Rushing! James miró hacia arriba, y lo que él vio y escuchó le dio un sentir de paz que ninguna otra cosa le había dado esos 2 años. Cuando James miró hacia arriba, vio a todos los marinos alineados frente al barandal del barco, mirándolo a él, y Bill Johnson en el centro, quien fue el que más lo molestó y se burló de él y le dijo: "Hey, James Rushing, todos te hemos hecho la vida difícil aquí, pero necesitas saber algo. No hay hombre en este barco que no te respete". Y de momento todos los marinos le dieron el saludo militar a James. Y James allá abajo no sabía qué decir. Solamente les saludó de regreso con el saludo militar, y mientras él se dio la vuelta y continuó caminando hacia la estación, se decía a sí mismo: ahora sé lo que se siente cuando se gana una guerra. ¿Qué puedes esperar? Que te odien, que te respeten. ¿Qué puedes esperar?
que te sientas bien por hacer lo correcto. Y por último, espera que nunca verdaderamente estarás solo. You'll never be alone. Cristo siempre está contigo. En 2 de Timoteo 4:16, and I like to ask the rondalla to come. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. La realidad, jóvenes, es que nunca nos paramos solos. You are never alone. If you decide tonight, si tú decides esta noche que vas a hacer ese, que te vas a parar por Cristo y te vas a parar por Él, aun cuando crees que tendrás que estar solo, se burlen, se mofen, te odien, no te quieran, te abandonen, te consideren un cero a la izquierda. Recuerda que Dios siempre estará contigo. Comencé con la historia de Hyman Appleman, un judío convertido quien nació en Rusia y emigró a los Estados Unidos en el 1914. Estudió 2 años para ser abogado, pero sentía que le faltaba algo. Una noche, después de un predicador hablar con él por más de 9 horas, aceptó a Cristo como su salvador personal. Su vida cambió radicalmente. Le escribió un telegrama a sus padres judíos ortodoxos: soy cristiano, he aceptado a Cristo, he sido bautizado, me he unido a la iglesia, estoy orando por ustedes. Y un día, después de él predicar en la iglesia donde él fue salvo, él recibió un telegrama de su papá que le dijo: tu mamá está enferma, se está muriendo, por favor regresa a casa. Hyman Appleman hizo planes de viajar y cuando llegó se quedó sorprendido con lo que encontró. Cuando llegó se encontró con su padre, que había falsificado el telegrama solo para lograr que su hijo viniera a la casa y rogarle que abandonara su fe en Cristo. Cuando Appleman rehusó, su padre lo miró y le dijo: cuando estés hambriento y llegues a mi casa a pedirme comida, te tiraré un hueso de carne como a cualquier otro perro. Hyman Appleman fue desheredado, fuera de la herencia, considerado muerto, y hasta le hicieron un servicio fúnebre porque los padres lo consideraron que era un hijo muerto. Ahora imagínate a Hyman Appleman en el cielo, alegre de haber escogido a Cristo, y lamentablemente sus padres eternamente perdidos, gritando en el infierno por nunca haber aceptado a Cristo en sus corazones. Who's gonna stand? Pastor Dani, I want to. Yo quiero. Is it really that difficult? Yes, it is. Am I really going to be ridiculizado? Yes, you will be. Pastor, ¿de veras que se van a reír de mí? Sí. Pastor, ¿de veras que van hasta tal vez me odien? Sí. Pastor, ¿de veras que la gente va a hablar mal de mí? Oh, you better believe it. That's right. Pastor, ¿de veras que voy a tener que estar solo? No. Porque Cristo estará contigo.
Tal vez pregunte si aún vale la pena luchar, pero debes continuar. Puedes seguir. Where are you? Aún a pesar. Come on. There you go. De aquel dolor There you go. que inunda tu Come up here. con ansiedad. Pero hoy te invito a que Where abras are you? tu mirada. Where are you? El que con su voz It won't be easy. Don't come if you don't mean it. Don't come if you don't mean it. No vengas si no lo estás en serio. Don't come if you don't mean it. Where are you? Come on. te sostendrá. Puedes continuar. Vivir el mañana. Where are you? There you go. Come on. There you go. Siguen viniendo. Come on, fellas. What's wrong with you? What are you afraid of? Huh? What are you afraid of? Muchacha, ¿de qué le tienes miedo? Puedes seguir. Come on, come on, come on, come on, come on. There you go. Get up. There you go. That's it. Come on, come on, come on, come on. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están? Come on. Get up. Get up. You know God's calling you. You know God's calling you. Come on. Where are you? ¿Dónde estás? Solo no estás. Solo no estás. There you go. Keep coming. That's it. Keep coming. Brazos él te sostendrá. Puedes continuar. Vivir el mañana. Solo no estás. Puedes continuar. Solo no estás. Puedes continuar. Don't move. Don't move. Solo no estás. Padre Dios del cielo. Señor, toma una foto de ahí arriba y mira a estos jóvenes que han venido al frente. Cuánto yo quisiera decirles que va a ser fácil, pero no lo es. Y ya se los dije. El precio es alto. Yo espero que ellos sepan que van a venir tiempos donde su decisión será probada. Señor, dales fuerza, así como lo hiciste con Pablo. Estate con ellos en los tiempos difíciles. Aquellos que se quedaron sentados y no quisieron hacer decisión, está bien. Esto no es para cualquiera. Esto es para valientes. Hay gente aquí que yo a veces pienso que mis salvos son, pero no puedo hacer nada con respecto a ellos. Pero aquí está, Señor. Arrodillados delante de ti está la próxima generación. Señor, levanta una generación que se pare por Cristo, aun cuando tengamos que hacerlo solos, porque en realidad no estamos solos. Tú estás siempre con nosotros.